Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Qué bendición es estar aquí después de casi 2 meses y medio. Los extraño, hermanos. Extraño adorar con ustedes a nuestro Rey y Señor los domingos en el día del Señor. Sin embargo, sabemos que la misión es ir y hacer discípulos a través de la expansión del Evangelio en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en todo el mundo. Y por eso es que estamos aquí, porque queremos ver a otros conocer y seguir a Jesús. Vayan conmigo a Colosenses 3. Hemos estado en Colosenses 3 y hoy continuamos en el capítulo 3. Hemos estado viendo acerca de la preeminencia de Cristo. Él es supremo sobre todo. Él es preeminente, como dice Colosenses 1:18. Él es supremo. Nada se iguala a Él. Y siga con su vista en Colosenses 3. Vamos a leer todo hasta el 17. Ese es nuestro pasaje de hoy. Colosenses 3, versículo 1 al versículo 17. Y la palabra del Señor dice así: Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que los creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, por medio de Cristo, para Cristo, porque Jesús es suficiente para nosotros en nuestra salvación, tanto en nuestra santificación. Ayúdanos, Señor, a vestirnos y revestirnos de Cristo. Que Cristo Jesús sea el autor y el consumador de nuestra fe. Que pongamos la mira en las cosas de arriba, Señor, y no en las de la tierra, que nos distraen del supremo llamamiento que eres tú, Señor. Que es conocerte plenamente a ti, Señor. Que es amarte sobre todas las cosas y amar lo que tú quieres y obedecerte, Señor, en santidad, en gloria a ti. Ayúdanos que por el poder del Espíritu Santo sean nuestros ojos abiertos a la luz de tu palabra y que ilumines nuestros corazones para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Algunos de ustedes conocen al pastor Bori Backham, que falleció el 25 de septiembre de este año
y el 11 de marzo de 1969 él nació. Y antes de morir, él dijo en una de sus predicaciones: un día oiréis el rumor de que Boris Bacan ya no existe. No lo creáis, no lo crean, porque aunque muera, resucitaré con Cristo. Y si se acuerdan, en los pasajes anteriores hemos visto que no permitas que nadie te condene por lo que comes, por lo que haces. Si ya estás unido a Cristo, ¿te acuerdas el versículo 6 del capítulo 2? Lo que dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, esto es, ontológicamente, tú has nacido de nuevo. Tu viejo hombre ha muerto, tu vieja naturaleza ha muerto, y ontológicamente es tu ser, tu naturaleza, eres de Cristo. Ya estás vestido de Cristo. Él no solamente te perdonó tus pecados derramando su sangre en la cruz, sino que Él dijo, como sustituto penal por tu pecado, Él dijo: me quito mi ropa y te doy mi justicia. Él nos da su justicia. No es por nuestra justicia, es por la justicia de Cristo que somos declarados justos en Cristo, y solamente por Él. Entonces nuestro ser ontológicamente somos de Cristo. Y en este mismo forma, si eres de Cristo, ya eres de Cristo. No es que puedes volver atrás y decir: Jesús me perdió, o ya no soy de Cristo. Ontológicamente eres de Cristo. Pero el versículo 6 de Colosenses 2 dijo también: así anden en Él. Y esto es revestirse. Revestirse es andar en santidad, en obediencia, en los frutos del Espíritu. La nueva vida de Cristo sale. Los frutos salen, se ven. Debes andar, esto se ve en tu comportamiento, se ve en una transformación del corazón que se traduce en las obras. No para salvación, sino como resultado de tu ser en Cristo, que ya eres de Cristo. Y no satisfaciendo los deseos de la carne, pero si alguien es de la carne, su ser ontológicamente no es de Cristo y no ha nacido de nuevo. Entonces practique el pecado. Su comportamiento es vivir en el pecado, practicar el pecado, y anda en las tinieblas. Y una persona en tinieblas debe arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo como su único Señor y Salvador, porque si no será condenado en el infierno eternamente. Y esto solo se puede hacer por medio del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12:3. Y aquí es donde entra Colosenses 3. Desde este punto del ser que eres de Cristo, Pablo dice, y vamos a ver, primero quiero que veamos que vestirse de Cristo es estar unido a Cristo. Vestirse de Cristo es tu ser, es la justicia de Cristo transferida a ti, declarándote justo. Eres un hijo de Dios por Cristo, adoptado por Cristo. Y dice el versículo 1, si ustedes, vemos una conjunción condicional, si de verdad ustedes han resucitado con Cristo, en Colosenses 3:1, vemos que aquí es un indicativo. Los indicativos en la Biblia son hechos reales, momentos y hechos verdaderos. Si tú has resucitado con Cristo, quiere decir, si tú has muerto con Cristo en su muerte y tú has también resucitado con Cristo, ya ha nacido un nuevo ser, un nuevo tú. ¿Por qué? Porque la naturaleza vieja ha muerto, el viejo yo, el viejo hombre ha muerto. Y ese indicativo nos dice que en su muerte hemos también muerto, pero también en su resurrección hemos de vivir. Miren lo que dice Romanos 6:3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo,
hemos sido bautizados en su muerte. Es algo que ya pasó en el corazón. El bautismo es una imagen, el bautismo en agua es una imagen simbólica de lo que Cristo ya hizo, que hemos muerto con Cristo a nuestro viejo hombre, pero ha salido un nuevo hombre resucitado. Y si tú has resucitado con Cristo, Pablo nos va a decir, entonces tu comportamiento debe cambiar. Y no debe cambiar para ganar la salvación, porque ya tu ser es en Cristo, tú eres de Cristo. Nada ni nadie te puede apartar de Cristo, pero debe cambiar porque si verdaderamente alguien está en Cristo y ha sido bautizado con el Espíritu Santo y ha sido sepultado en su muerte y resucitado por el poder del Espíritu Santo, tiene que haber una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que Pablo nos va a decir. Como resultado de haber muerto con Cristo, ahora viven para Cristo por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve esto? Y aquí es donde viene que dice, busquen, versículo 1, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No hay mejor imagen para ilustrar esto cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, murió. Miren conmigo en Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Esteban ya es de Cristo, fijó los ojos en el cielo. Cuando lo estaban apedreando, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hermanos, tu mirada debe estar en Cristo. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección. Cristo resucitó como prueba de que la ira de Dios fue satisfecha. Consumado fue. Él terminó la obra encomendada de buscar y salvar lo que se había perdido. Y Cristo resucita, fue visto por las mujeres, fue visto por los caminos de Emaús, por los discípulos en el aposento alto, fue visto por más de 500 y ascendió al cielo. Y Cristo asciende al cielo como primicia en un cuerpo glorificado. ¿Qué significa esto? Que cuando Boris Bacan dice, no le crean que estoy muerto, estoy vivo, no solamente los cristianos confiamos en una resurrección espiritual, sino que confiamos también en una resurrección física en el final. Seremos resucitados con el mismo poder que Cristo resucitó, seremos resucitados. Y esa es la mirada que tenemos que tener en las cosas de arriba. Esteban dijo, Señor, ahí lo ve, a la diestra de Dios Padre sentado. ¿Por qué? Porque Cristo no está en una posición ahora de derrota. Él está reinando. Cristo está en el trono, sentado a la diestra de Dios Padre. Y si Él está ahí, tú y yo podemos vencer el pecado. Y es tu deber mortificar los deseos de la carne, como vamos a ver más adelante, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y sí se puede. Y aquí vemos, no solo fue un ejercicio de Esteban práctico, veamos arriba y no hagamos nada, esperemos como los de Tesalonicenses, esperemos, Jesús va a regresar, Él está a la diestra de Dios Padre, no hagamos nada, no trabajemos, no hagamos nada, miremos al cielo nada más, a la diestra de Dios. Pero no, Esteban está a punto de ser muerto por Cristo. Y miren lo que pasa en el versículo 59, transformación. Esteban andaba en él, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Wow. Si a mí me apedrean, yo quiero apedrearlos. Si a mí me escupen en la cara, yo quiero escupirlos. Se levanta dentro de mí el hombre que quiere pelear.
el vestigio de la naturaleza, el remanente del pecado del viejo hombre. Pero Esteban, viendo arriba a Cristo sentado, lleno del Espíritu Santo, Esteban los perdona como Cristo los perdonó. Esteban aprendió, se vistió de Cristo. Y vemos que si tú quieres también vivir esta vida, vas a padecer por Cristo y vas a tener que poner la mira. Nuestro sufrimiento, Cristo sufrió, también nosotros vamos a sufrir. Cristo fue perseguido, seremos perseguidos. Y tenemos que, es parte de la vida cristiana. Y el versículo 2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, esta imagen que nos lleva a ocuparnos en las cosas de arriba. Tenemos que andar en Él. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos enfocarnos o ocuparnos? Buscar, mirar las cosas de arriba. Ese es el verbo ahí. Mira, ocuparte, buscar, mirar las cosas de arriba. Pablo nos da la respuesta en el versículo 3 de Colosenses, que dice Pablo, porque ustedes han muerto. ¿Qué dice? ¿Por qué buscamos las cosas de arriba? Porque no importa si me apedrean, yo estoy con Cristo. Y para mí el vivir o el morir es ganancia. Cristo es mi tesoro. Ya estoy muerto a mi viejo yo. Si quería riquezas, si quería esto, lo otro, eso Pablo dice, lo tiene por basura por ganar a Cristo. Cualquier cosa que este mundo te ofrezca no se compara con lo glorioso de conocer a Cristo, a tu Señor y Salvador. Y en eso Pablo dice, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esto de escondido, los comentaristas dicen que no se refiere a que tu santidad no es visible a los demás. Y hay gente que es muy piadosa, que nadie sabe que es piadoso porque se lo guarda para él. Y yo soy santo y piadoso y oro y me voy a orar a los montes, pero nadie sabe que es cristiano. Nadie sabe que su vida es para Cristo. No está hablando de que está escondida con Cristo en Dios, de que yo escondo mi transformación y nadie sabe que soy cristiano, nada más mi gatito ahí que me ve orar en la madrugada. Hermanos, cuando dice escondida con Cristo en Dios, lo que está diciendo es que tú estás seguro en Cristo, que tú estás seguro y que nada ni nadie te puede apartar de Él, de su amor, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada te puede separar del amor de Dios en Cristo. Y cuando Cristo nuestra vida, escúchame, cuando Cristo nuestra vida, si tú crees que la santificación se vive en tus fuerzas, a mí me gusta usar términos bíblicos y me encanta porque yo digo, yo me esfuerzo, ¿se fijan? Está hablando de que requiere un esfuerzo. Tú no te vas a volver piadoso, santo en tus prácticas de disciplinas espirituales por hipnosis o por no hacer nada. Pero yo digo, yo me esfuerzo en su gracia. ¿Se fijan? Soy diligente en su palabra. Oro en el poder del Espíritu Santo. Por el Espíritu clamo. Entonces se fijan, siempre este lenguaje bíblico es bueno, porque Pablo nos va a decir aquí, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado a los demás y también será manifestado con Él en gloria. En Corintios habla que un día seremos conocidos como Él nos ha conocido. Y lo conoceremos como Él nos ha conocido, completamente, plenamente. Conoceremos a Cristo plenamente por la eternidad y reinaremos con Él. Esto quiere decir que si sufrimos por Cristo en su muerte, también hay beneficios. Resucitaremos con Cristo. Estaremos con Él, hemos resucitado y tienes el poder para dejar el pecado y ahora vestirte de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que luego
Pablo nos afirma y nos recuerda. En Romanos 8:11 dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, una persona bautizada en el Espíritu Santo es liberada del poder del pecado y la muerte. Hay cosas, hermanos, meditaba esta semana, hay cosas que en la Biblia nosotros en los círculos bíblicos de sana doctrina, como que quiera que le llamemos, muchas veces no oramos con fe. Y yo meditaba y decía: Señor, si este pasaje me dice a mí que yo puedo vencer el pecado, yo voy a ser como Jacob, voy a clamar a ti hasta que lo venza, porque es bíblico. Si estamos en Cristo, tu deber y mi deber es mortificar los deseos de la carne por el poder del Espíritu Santo. Y no hay excusa. No hay excusa de que así era mi abuelito y así soy yo. Y es que en mi pueblo eran así y así soy yo. El Evangelio transforma de pies a cabeza. Y aquí vemos que en el versículo 3 sigue diciendo: su vida está escondida con Cristo, seremos manifestados en Él. Estamos escondidos en Él, reinaremos con Él, juzgaremos con Él. Y vemos que ahora en Cristo estamos seguros. Versículo 4 nos recuerda eso. Reinaremos con Él, seremos resucitados. Ahora Pablo nos dirá cómo hacerlo y qué significa de una forma práctica. Y ese es mi segundo punto. Vestirse de Cristo mortifica los deseos de la carne. Vestirse de Cristo mortifica los deseos de la carne. Si tú te pones un vestido nuevo y le pones un retazo o un parche de ropa vieja, lo vas a arruinar. Tienes que ser muy bueno. Bueno, ahora como está este mundo loco, el arte ahora es ponle más viejo y ahí te harás millones. Pero en Cristo, hermanos, vestirse de Cristo significa: ya no te conectes al mundo, no alimentes para los deseos de la carne, ahora alimenta para los deseos del Espíritu, para las cosas de arriba. Y aquí es donde Pablo dice, versículo 5: por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Muchas gracias. Como muertos. Considéralos como muertos por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Bueno, vemos que esto tiene una connotación de amputar. Habla de un cuerpo físico. Versículo 5 dice: consideren los miembros de su cuerpo terrenal. Habla de su cuerpo terrenal, de este cuerpo. Considérenlos como muertos. Hagan morir, amputen, no literalmente, pero está hablando de esas áreas de nuestra vida que el Espíritu Santo necesitamos someter y llenar del Espíritu Santo, esas áreas que el remanente del pecado de la vieja naturaleza quiere levantarse. Esto es hacer que el pecado pierda su vitalidad, su poder. Esto es mortificar los deseos de la carne, hacer morir. Y vemos que Romanos 8:13 dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que perdemos la salvación? No. Lo que está diciendo es: si tú, ya eres de Cristo, tú tienes el poder. Tienes al Espíritu Santo que te da el poder para vencer por Cristo. Y es tu deber hacerlo. Porque si no, obviamente, o quizá no eres creyente, o quizá estás en pecado, en desobediencia, y Dios, que es un Padre amoroso, disciplina a los suyos.
Y entonces el problema es que si ustedes viven conforme a la carne morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, esto quiere decir, después del nuevo nacimiento deben hacer morir. Y John Owen, en su libro La mortificación del pecado, dice, en un sentido la mortificación del pecado es un evento que ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. Estamos muertos al viejo hombre. La Escritura dice, el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Morimos con Cristo. Romanos 6:8, Romanos 6:6, Gálatas 5:24. Esto ocurrió en el momento cuando nacimos de nuevo. Sin embargo, cada creyente tiene todavía los remanentes de la naturaleza pecaminosa que buscarán continuamente expresarse. Y es nuestro deber matarlo. Pablo lo dice en el versículo 5, por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. La Reina Valera dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, mortifiquen las obras de la carne. Nos habla de un deber de cumplir. ¿Qué es la carne? Es la naturaleza pecaminosa, tu ser pecaminoso. Y como cristiano, todavía tienes remanentes de ese viejo yo. ¿Cuáles son las obras o los deseos de la carne? Esto se refiere a los actos pecaminosos que la naturaleza pecaminosa, la carne, produce. Más adelante vamos a ver esas obras de la carne. ¿Cuál es el significado de mortificar o hacer morir? Y John Owen da una imagen de que es como cuando matas a un animal, a una bestia, y matar a un animal significa quitar su fuerza, poder y vida para que ya no pueda actuar y hacer lo que quiere. Esta es la figura que está en mente aquí. La naturaleza pecaminosa o el pecado que todavía mora en nosotros es comparada con una persona, el viejo hombre, con sus recursos, habilidades, sabiduría, maquinaciones, fuerza, etc. Esto es lo que Pablo está diciendo en el 3:5. Hay que hacerla morir. Tus miembros deben estar muertos. Es decir, quitar su fuerza, quitar su poder, quitar sus maquinaciones por el poder del Espíritu Santo. Si tú estás en tu trabajo y eres un hombre casado, no le cuentes tus problemas a una compañera del sexo opuesto. No hables a solas con ella, porque esas son maquinaciones y los deseos de la carne te pueden llevar y es peligroso. No quiere decir que no podemos hablar con alguien en el trabajo del sexo opuesto en público de cuestiones de trabajo, cuestiones del día a día, pero si tu deseo de la carne tú lo alimentas, producirá muerte y carne para la carne. Por eso esa bestia, ese animal, tienes que quitarle su vitalidad y no alimentar los deseos de la carne. Y ahora Pablo en Colosenses 3:5 en adelante nos dirá cuáles son estos deseos de la carne, estas obras de la carne, el pecado remanente en cristianos. Primero dice la fornicación. Esto es de la palabra griega porneia, que es toda inmoralidad sexual. Incluye, por ejemplo, adulterio, infidelidad al esposo o viceversa, a la esposa, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes de casarse, vivir en unión libre, mancomunados, etcétera, ver pornografía, relaciones perversas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo esto es inmoralidad sexual. Y Pablo dice que tú debes estar muerto, tus miembros deben estar muertos, como muertos a la fornicación. Luego dice a la impureza, en un sentido moral, la impureza de una vida lujuriosa, lujosa y derrochadora. Las pasiones o pasiones desordenadas. Sigue diciendo, esto es un sentimiento que aflige la mente, una afección del alma, emoción, pasión, deseo apasionado. Y en el Nuevo Testamento es una pasión depravada que llevan a toda clase de depravación, deseos de cualquier tipo,
sea de codicia, de cualquier tipo de deseo y todo desorden, porque donde no está el Espíritu es todo tipo de desorden, donde alguien no está vistiéndose de Cristo. Luego dice los malos deseos, esto es concupiscencia. Si habías escuchado esa palabra, concupiscencia significa malos deseos. Deseos del hombre que hacen conflicto en su vida, que son solamente para alimentar la carne y satisfacer su orgullo. No es para la gloria de Dios. Y Santiago dice, ustedes no reciben porque piden solo para sus deseos egoístas. ¿Y de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los problemas? Del conflicto en sus deseos pecaminosos. Luego dice la avaricia, que es idolatría. Deseo codicioso de tener más, codicia, avaricia, que lleva a que el dinero sea su amo. El dinero no es el problema es que el dinero es tu amo y no Cristo, no tu Señor. Cristo no es primero en una persona avara. Y esta lista nos recuerda que debemos vestirnos de Cristo al desvestirnos del viejo hombre. Cuando hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne. ¿Y por qué es importante esto? Porque el versículo 6 nos va a decir, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Efesios 2, ¿se acuerdan? Que en otro tiempo nosotros estuvimos bajo la ira de Dios, éramos hijos de desobediencia. Pero alguien que practica el pecado, que vive practicando este tipo de pecados, fornicación, inmoralidad, todo esto, o el Señor lo disciplina si es su hijo, o realmente no es creyente. Y todos luchamos, todos pecamos de muchas maneras. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y Douglas Moo me ayudó a pensar en esto, porque en el contexto viene, en su comentario él dice que erradicar pecados como esto es posible. Si tú estás en fornicación, en adulterio, y vienes a Cristo y te arrepientes, es posible erradicar esos pecados. Y no está hablando de erradicar a la persona, está hablando de eso. Porque Dios ha dado a su pueblo, a través de su Espíritu Santo, un nuevo poder para conformar su conducta a las santas exigencias de Dios. No para ganar la salvación, sino como transformación de la nueva identidad que tenemos en Cristo. Y en nuestro contexto resulta especialmente relevante que la advertencia sobre la ira se dirija al pueblo santo de Dios en Colosas. A este pueblo verdadero se le garantiza la liberación de la ira de Dios. Entonces, si tú eres cristiano, 1 Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9, te garantiza que la ira de Dios no está sobre los cristianos, porque ya fue derramada, cayó sobre Jesús. Y Él aplacó la ira de Dios, y la ira de Dios fue satisfecha, y todo aquel que vea a Cristo, ponga su mirada en Jesús, y se arrepienta y cree en Él, Dios le salva. Entonces, alguien que está unido a Cristo hará batalla al pecado desde una posición de victoria. Desde una posición de lucha, sí, pero desde una posición de victoria. No por su propia victoria, porque tú y yo sabemos que todos los días pecamos, pero nuevas son sus misericordias cada mañana. Y en Cristo tú puedes apuntarle al blanco todos los días, por el poder del Espíritu Santo. Si has estado luchando con un pecado, no te desanimes. Arrepiéntete, confiésalo, apártate, abandónalo y hallarás gracia y oportuno socorro. Y Jesús dice que si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también nos habla que muchas veces, no solo pecados alarmantes o pecados graves, también nos da otra lista de otros tipos de pecados que en la iglesia los vemos, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Hablando de la lista anterior, todos estuvimos en algún momento en toda clase de pecado.
Pero ahora Pablo les dice que al estar unido a Cristo, al hacer morir esto, pero todavía salen otros tipos de pecado. Y dice, miren, ahora desechen también todo esto. Versículo 8. Ira. ¿Te has enojado alguna vez? Yo me he enojado. Tengo que pedir perdón. Esto es furia, indignación, hincharte. Y algunos que estamos más hinchados se nos nota más. Establecido que se levanta para expresar una oposición constante. Enojo, esto es una pasión enojada, alguien que estalla, alguien que hierve inmediatamente. Tenemos que examinarnos y desechar esto. Malicia, deseo de dañar, aun cuando no se expresa externamente y sonreímos, pero por dentro existe un deseo interno de hacer mal. Desechemos esto, porque todavía se levanta en nosotros ese viejo hombre, ese remanente, y hay que hacerlo morir. Insultos, esto es un lenguaje abusivo, blasfemo, comunicación sucia, decir mal, de calumniar de alguien. Cuando el Señor me salvó, antes de eso yo decía bastantes malas palabras, y después por varios meses yo me insultaba a mí mismo. Ya no las decía a nadie más, pero cuando algo me salía mal, yo me decía de todo yo. Y un día entendí que daremos cuentas al Señor de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, de toda palabra ofensiva que sale de nuestra boca. ¿Y por qué nos dice el Señor esto? Porque tenemos que vestirnos de Cristo para mortificar el pecado. Y aquí es donde dice el versículo 9, dejen de mentirse los unos a los otros. No sonrías con tu hermano si tienes un problema con tu hermano y como que todo está bien. Ve y pídele perdón y habla las cosas en amor abiertamente con tu hermano. Ve y dile, hermanos, tengo algo contra ti, quiero pedirte perdón. Hiciste esto, hiciste lo otro. Pero deja de mentirte a ti mismo. Y esto duele, porque muchos de nosotros hemos pecado y todos lo hemos hecho. Puesto que han desechado, dice Pablo, ¿por qué lo hacemos? Se han desvestido, quitado al viejo hombre con sus malos hábitos. Son hábitos que salen una y otra vez. Alguien se reía de mí la vez pasada porque yo le decía, no, sí, ya tenía una rutina de esto, del otro, y cambió la hora de primavera a verano y todo se vino abajo. Dice que ya no, se perdió todo. Hay que volverlo a intentar. A veces, así es. En este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas. Pero si ustedes se han vestido del nuevo hombre, dice versículo 10, el cual se va renovando. ¿Se fijan? Se va revistiendo. Andamos en él. Y cuando menos se acuerda, uno ve alrededor y dice, espérate, antes me decían algo y yo brincaba, pero hinchado así como, yo brincaba así horrible, y ahora me dicen algo y, hermanos, ¿cuántas veces he llorado cuando yo tenía algo contra alguien o algo me pasaba y de pronto de un día para otro descubrí que algo cambió? No fui yo, descubrí que algo cambió y fue el Espíritu Santo que dice, wow. Gloria a Dios. Y se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Un verdadero conocimiento de conocer a Cristo conforme a la imagen de aquel que lo creó. Esto es Cristo, nos estamos vistiendo de Cristo, revistiendo de Cristo. Y en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. No hay distinción. Un comentarista dice que este versículo, el 11, probablemente se escribió teniendo en cuenta la exclusividad de los falsos maestros colosenses. Sin embargo, la unidad intercultural de todos los que pertenecen a Cristo es una idea que Pablo tenía muy presente. Bárbaros, por ejemplo,
Los griegos consideraban incivilizados a quienes no hablaban griego. ¿Te ha pasado? No solo aquí en este país hay racismo. En nuestros países a alguien de la montaña le decimos indígena y los tratamos mal y nos burlamos. Pero qué lindo que el Evangelio une gente de toda lengua, tribu, nación, estatus. Nos une aquí, de diferentes países. Escita, por ejemplo, un escita por su reputación, una clase esclava, inculta, proveniente de tribus alrededor del Mar Negro. Los escitas eran objeto de burla en la comedia griega debido a sus costumbres y habla toscas. Y Josefo los llamó poco más que bestias salvajes. Se burlaban de ellos, les hacían chiste. Tú quizás has contado, yo he contado algún chiste de la gente de la costa o de la gente de no sé dónde. Y que hablan así, y que hablan con la J, o que hablan con la S, o que hablan con lo otro. Esclavo, libre, en el cuerpo de Cristo, lo importante es reconocer que Cristo es todo y está en todos. Que Cristo es suficiente y que Cristo mora en el creyente. Y que Cristo está trabajando en mi hermano tanto como en mí. Y que Cristo está obrando en el otro tanto como en mí. Y ahí vamos, llevándonos las cargas unos de otros, soportándonos. Y a eso es lo que viene lo siguiente. Tercer punto, vestirse de Cristo y revestirse de Cristo es ser más como Cristo. Vestirse, la salvación, unión con Cristo. Revestirse, me refiero a santificación, fruto de estar unido a Cristo. ¿Y qué dice el versículo 12? Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados. Otra vez esa unión con Cristo. Estamos vestidos de Cristo. Estamos unidos a Cristo. Ahora, revístanse, dice. Anden en el Evangelio, ¿les recuerda? De tierna compasión. C.S. Lewis dijo una vez: todos dicen que el perdón es una idea encantadora hasta que tienen algo que perdonar. Es algo hermoso. Yo lo puedo predicar de aquí, que hermoso es el perdón y el Señor nos llama a perdonarnos y amarnos. Pero hasta que tú no tienes algo que perdonar, hermanos, es difícil. Mi hijo, él va a la escuela aquí en Whitfield y él estaba jugando con unos niños y hizo algo. Estaban jugando y como que se estaban jugando de golpecitos. Y la profesora nos dijo, al día siguiente le dijimos, tienes que pedirle perdón a la profesora, al otro niño y al otro niño. Le pidió perdón a la profesora. Cada día le recordé, hijo, pídele perdón a este niño. Hasta que un día le dije, va a haber consecuencias si no lo haces. Y ese día lo hizo. Es un niño de 6 años, pero ese día lo hizo y venía con una sonrisa que ustedes no tienen idea. Venía con una sonrisa que qué gozo. El problema de no revestirnos de Cristo es que el único que se hace daño es el que se bebe el veneno de la falta de perdón, o de la falta de compasión, o de la falta de amor, o de la falta de esto y lo otro. ¿Por qué? Porque al final del día, eso es revestirnos de Cristo, ser más como Jesús. ¿Por qué? Porque somos amados, porque somos santos en Él. Es como libremente yo perdono y yo amo a mi hermano porque ya soy amado en Cristo. Ya soy santo en Cristo. Ahora otra vez se dice fácil, pero dice revístanse de tierna compasión. Esto habla de un corazón de compasión, profunda compasión, compasión por los perdidos, compasión por los hermanos que están luchando con su pecado, por el peso de nuestro propio pecado, pero sobre todo por las cosas que Cristo estaba y tenía compasión. ¿Se acuerdan Mateo 9, 36, 38?
Y al ver las multitudes hubo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Compasión viene de misericordia. ¿Te acuerdas que Dios tuvo compasión contigo? Él no te dio lo que merecías, sino que te dio algo que no merecías, su gracia. Eso es compasión. Y nosotros tenemos que extender esta compasión del corazón. Otra vez, cuando dice ahí tierna compasión, está hablando de una compasión del corazón. Eso es lo que está diciendo ahí. Una compasión del corazón que no viene para que me vean, para ponerlo en Facebook, que no viene para que, sino que viene de una compasión porque Cristo tuvo compasión de nosotros. Revístete de bondad. Esto es una bondad que es servicial, es benigno, es algo bueno, es algo que no escatima su propio bien. Dios es benigno. Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros, miren lo que dice Romanos 6:4: o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es su bondad. Cristo fue bondadoso. Revístete de bondad, revístete de Cristo. Revístete de humildad. ¿Qué es humildad? Es tener una opinión humilde de uno mismo, ni muy, ni menos por acá. Un profundo sentido de modestia, sencillez de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque verán al Señor. Los pobres en espíritu son aquellos que dicen, no pueden ni levantar su cabeza porque saben lo mucho que Jesús los ha amado al perdonarlos. Una deuda impagable. Y al que se le perdona mucho, ama mucho. Pero el que cree que se le ha perdonado poco, o que no es tan malo, o que yo no soy como esos otros cristianos, ama poco, porque se le cree que se le ha perdonado poco. Santiago Benavides dice, un cantante colombiano que me gusta, dice: dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que también llore con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, Jesús, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas. Una fe que predica a Cristo y que se sienta con pecadores y les ama y los llama al arrepentimiento por amor a Cristo, en humildad, porque también hemos sido perdonados. Cristo fue humilde. Él se humilló hasta lo sumo, hasta la cruz. Luego, revístete de mansedumbre. Esto no es debilidad, sino que es ser amable. Es una fortaleza apacible. En el versículo 19, en el sermón de la semana que viene, dice: maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Muchas veces pensamos que el ser rudos, ser fuertes, significa fortaleza, pero la mansedumbre es una fortaleza apacible, inconmovible. Pueden gritarme y estar a punto de matarme, pero no me retracto, porque Cristo es mi porción. Y Él fue como manso. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Tomen mi yugo, Mateo 11:29, sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Solo puedes descansar en Cristo. Luego, revístete de paciencia, ánimo.
longanimidad, sufrido. ¿Acaso Dios no fue paciente contigo y conmigo? Sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Soportándose, versículo 13, unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿7 veces? ¿70 veces? ¿70 veces 7? ¿490 veces? Cristo nos llama a perdonar. Y eso es estar en una posición de humildad, pero no de derrota, sino en una posición de humildad, de victoria en Cristo. Porque eres libre para amar, perdonar, pero si no lo haces, el rencor, la amargura, el odio, te vas a marchitar, te va a destruir, te va a aislar. Pero el que soporta a su hermano se reviste de Cristo. Y sobre todas estas cosas, dice el versículo 14, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Ese amor es la palabra en griego ágape. Es un amor divino, es un amor sobrenatural. Juan 15, 12, 13 dijo Jesús la misma palabra. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y como nos ha amado Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos amó hasta la muerte. Vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. 1 Corintios 5, 14 y 15 dice, pues el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí es donde la unión con Cristo, ¿sí? La unión con Cristo, has muerto con Cristo. Y cuando tú te despojas, te desvistes del viejo hombre y te vistes de tu unión con Cristo, cuando ya Cristo te salva y te revistes andando en santidad y en obediencia, ahí es donde viene la unidad en amor. ¿Y cómo se ve esa unidad en amor? Ese es mi punto número 4 y último. Vestirse de Cristo es ser agradecidos por las muchas muestras de gracia de Dios en Cristo. Y es esa comunión con los santos. Es esa comunión con los santos. Mira lo que dice el 15. Es que la paz de Cristo reine en sus corazones. Es la gracia de tener paz con Dios, a la cual en verdad dice fueron llamados a un solo cuerpo. Fueron llamados a la iglesia universal. El que está unido a Cristo fue llamado a comunión en la iglesia universal, que se ve expresada de una forma tangible en las iglesias locales, como Highview, como otras iglesias en la ciudad. ¿Y cómo? ¿Qué nos lleva a todo eso? Esa unión y esa comunión en el cuerpo de Cristo, a ser agradecidos. ¡Wow! ¿Qué hago aquí? Entramos en las puertas de tus atrios con acción de gracias. Qué hermoso es que los hermanos habiten en armonía. Qué hermoso, porque viene de un corazón agradecido. ¿Y qué más? La palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, que cuando hablemos nuestras palabras sean sazonadas de gracia, de verdad, llenas de frutos del Espíritu. No que esconde, no que apapacha el pecado o que lo celebra. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que lo que nos une es Cristo
Y Él nos permite esta comunión alrededor de su palabra en abundancia, con toda sabiduría, dice, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales. No se ve eso, la iglesia, no se ve eso como muchas iglesias locales alrededor del mundo, alrededor de la palabra, con himnos, canciones espirituales, cantando a Dios, con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, todo, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, con acción de gracias en sus corazones, dando gracias. ¿Se fijan cuántas veces dice ahí gracias? Como 3 veces. Por la comunión que tenemos los hermanos, en el vínculo de la unidad, en el vínculo del amor, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. A Él sea la gloria, a Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones. Que Él sea, que la vida de Cristo sea en nosotros. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos para darte gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. En el poder del Espíritu Santo, nuestro deber es hacer morir las obras de la carne, vestirnos de Cristo, revestirnos de Cristo, del Evangelio, una y otra vez, por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Sé que podemos en Cristo, por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.